Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Guzmán Hernández y a continuación mostraré el análisis de la norma nacional de transporte que escogimos. La norma que escogimos es la ley 336 de 1996, donde esta ley lo que nos quiere dar a conocer es la unificación de los principios y criterios con el fin de mantener un orden y seguridad en las diferentes maneras de transporte a nivel nacional o internacional y creación de puentes que aporten a su proceso. Dentro del capítulo 1 encontramos los objetivos, encontramos una serie de artículos. En el artículo 1 encontramos la unificación de principios y criterios para la regulación y reglamentación. Como ejemplo encontramos aquí los permisos y documentación para la libre circulación. En el artículo 2 encontramos la seguridad de los usuarios. En ejemplo podemos tener las medidas de control y auditorías. En el artículo 3 encontramos la regulación de las autoridades competentes. Como ejemplo están los puestos de control y verificación de las autoridades. El capítulo 2 nos dice que son los principios y la naturaleza. El artículo 4 dice que se tendrá una protección estatal. Ejemplo, pues los seguros, los seguimientos viales en incidentes o accidentes y pues la libre no, sino la gran atención pues, al afectado en el proceso. El artículo 5 nos da la regulación del Estado bajo el transporte público. Como ejemplo encontramos las prelaciones sobre el servicio particular garantizando su funcionamiento particular y pues está Transmilenio. Artículo 6, actividad transportadora, traslado de personas o cosas. Como ejemplos, pues digamos que encontramos otra vez a Transmilenio y Servientrega, la coloqué acá pues porque solo no es pasajero, sino también pues son los diferentes materiales que se van a transportar. El artículo 7 que nos quiere decir el registro de operaciones multimodal nacional o internacionalmente, empresas de carga como lo son las de aviación y a nivel nacional, a nivel internacional, como también encontramos en terrestre, como son en las fronteras. El artículo 8 nos dice las autoridades del sistema de transporte serán las encargadas de la organización, ejemplo la Policía Nacional, o pues en este caso el Ministerio de Transporte, que pues es la que regula toda esta organización. El capítulo 3 tiene la creación y funcionamiento de las empresas de transporte público. Dentro de sus artículos encontramos la prestación de transporte nacional a empresas habilitadas y legalmente constituidas. Digamos que en este coloco como ejemplo Expreso Brasilia o Copetran, que son empresas que pues son grandes y son constituidas y dan ejemplo a su prestación. Artículo 10, la explotación de equipos, instalaciones y órganos adecuados para efectuar el traslado. Pues aquí están los patios talleres, los buses, los permisos viales, los diferentes recursos humanos que se tienen dentro de las empresas para prestar el servicio. La solicitud y habilitación o permisos para operar en el artículo 11. El artículo 12 nos da la estructura empresarial para la dirección y administración de empresas. En el ejemplo encontramos los sistemas de selección y recurso humano. El artículo 13, la habilitación es intransferible a cualquier título, o sea, las empresas tienen que mantenerse con los procesos que se adecuaron desde el principio y las personas que firmaron sus documentos. Artículo 14, la autoridad competente de cada modo dispondrá de 90 días a partir de la fecha de la solicitud de la habilitación para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidir sobre este. Artículo 15 nos da la habilitación será indefinida. Artículo 6 nos indica que la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato o concesión u operación. Toda empresa tiene que tener un permiso habilitado. Y dentro del artículo encontramos unos añadidos como es el 16.1 que es el permiso de operación y el 16.2 que es el otorgamiento del permiso. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Sara Reyes y continuando con el análisis de la Ley 336 de 1996, podemos destacar que el permiso otorgado por el Ministerio de Transporte es personal e intransferible para las empresas. Todo vehículo debe contar con la documentación exigida para prestar el servicio. Las empresas de transporte deben controlar que los conductores porten sus documentos, licencia de conducción vigente, apropiada para el servicio y afiliación al sistema de seguridad social, así como que todos los vehículos deben estar matriculados en el Ministerio de Transporte previos requisitos técnicos y documentales. La contratación se llevará a cabo mediante licitaciones públicas y las empresas operadoras deben contar con capacidad transportadora autorizada.
Los equipos deben cumplir con los reglamentos como condiciones de peso, dimensiones, capacidad, velocidad máxima, entre otros. El Ministerio de Transporte tendrá y ejercerá control y vigilancia de la operación de transporte y se establecerá normas y programas para el control de calidad de los repuestos y partes de los vehículos, establecerá las tarifas realizando estudios previos y la homologación de equipos tiene prelación para seguridad, control ambiental, movilización de discapacitados físicos. Cualquiera de la violación a estas normas acarreará sanciones. Y dentro de la ruta escolar, como ejemplo, podemos determinar que los conductores deben portar licencias C1 si son furgones o microbuses o C2 si son buses o busetas. Deben firmar contratos de prestación de servicio con los padres o quienes los representen. Los vehículos deben llevar la palabra escolar en la parte delantera, posterior y laterales. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad, deben tener colores distintivos los vehículos, blanco, verde, amarillo, negro, y los límites de velocidad son 60 kilómetros por hora en ciudad, 80 en carretera y 30 en zonas residenciales, entre otros. Agradezco su atención. Bueno, continuando con la explicación de la Ley 336 de 1996, entre los artículos 35 y 52, nos encontramos con las siguientes normativas que rigen el transporte terrestre de pasajeros. Es de tener en cuenta este cumplimiento de estos artículos para el correcto funcionamiento de las empresas como tal. Nos encontramos que los equipos deben estar en óptimas condiciones mecánicas. Es por esto que se crea la revisión tecnomecánica para el correcto funcionamiento de los equipos. La contratación directa por la empresa y responsabilidad del dueño del vehículo. Es de total responsabilidad de las empresas responder por cada trabajador en cuanto a las normas que deben cumplir, los documentos que deben portar en el momento de la operación de estos vehículos. La inmovilización de los vehículos por incumplimiento de normas. En este artículo se refiere al tema de que cada vehículo, cada equipo debe cumplir con ciertas normativas para poder circular y realizar su operación. De no ser así, los equipos podrán ser inmovilizados por la policía o por los agentes de tránsito. Se debe garantizar la vigencia de los seguros para la operación. Cada vehículo debe portar ciertos seguros con el fin de cuidar pues a los pasajeros, el cuidado de infraestructura y todo este tipo de cosas que conllevan pues a la circulación de estos equipos. Eh, Nos encontramos con los equipos o vehículos importados que circulan en territorios nacionales deben portar un color de placa diferente, además de que tienen ciertas restricciones para su circulación. Se debe tener en cuenta estas normativas para no infringir la norma y causar alguna amonestación. En estos artículos, en el artículo 35, se crea la Dirección General de Seguridad, que se buscó con la creación de este ente, apoyar pues a la policía de tránsito con temas de capacitación, capacitación vial, primeros auxilios y demás temas pues que ayudan como al desarrollo y a la circulación de estos equipos. Buenas tardes. Seguimos con el título 1, disposiciones generales para los modos de transporte. Ya en el capítulo 10, transporte internacional y fronterizo, en los artículos 53, 54 y 55. En estos tres artículos encontramos que las autoridades competentes deberán tener en cuenta que el transporte es un elemento básico para la unidad nacional. Eh, el transporte fronterizo e internacional se van a regir por las leyes y convenios de cada país. Los programas de cooperación y coordinación se rigen bajo el artículo 289 de la Constitución Política.
Aquí pasamos ya al título 2, disposiciones especiales, en su capítulo 1, transporte terrestre automotor, desde el artículo 56 al 67, trata de que es un transporte de servicio público esencial. Los servicios que se presentan en áreas metropolitanas, cada municipio utilizará su propia infraestructura del transporte. Cada empresa operadora deberá contar con programas de reposición. Las instalaciones de nuevos terminales tendrán mecanismos de desplazamiento para personas discapacitadas. Los vehículos que presenten un servicio público deberán portar una placa especial. El gobierno nacional deberá regular y armonizar con criterios que impidan la competencia desleal. La creación del SUIP, un sistema único de identificación vehicular para garantizar la identificación de los vehículos. Ya en el capítulo 2, transporte aéreo, artículos 68-69, el transporte aéreo se seguirá rigiendo por los reglamentos aeronáuticos que dicte la Aeronáutica Civil. Y en el capítulo 3, transporte marítimo, artículo 71, se regirá por las normas que regulan su operación. Gracias. Buen día, mi nombre es Leonardo Soto. A continuación seguiré aportando acerca de la Ley 336 de 1996, donde se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, en el cual se basa en reglamentar los diferentes tipos de transporte. Podemos observar que en el capítulo 3, el transporte marítimo se debe regir por las normas que regulan su operación. Están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos, como son la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Transporte. Deben llevar el control de embarcaciones fluviales de bandera nacional y dictan las normas y especificaciones técnicas para construcciones de embarcaciones y artefactos fluviales. Por otra parte, en el capítulo 5 del artículo 80 al 84 de transporte ferroviario, de acuerdo a estos artículos, nos informan, además de ser un servicio público, que este tipo de transporte puede ser concesionado bajo tipo de normas, el cual tiene que efectuar un mantenimiento y rehabilitación y control y operación de la vía. En el capítulo 6 de transporte masivo, el artículo 85, allí menciona que la nación y sus entidades otorgan aportes de capital destinado a la solución de sistemas de transporte masivo de pasajeros y deben realizar los siguientes puntos, como son la factibilidad y rentabilidad, constitución como titular del sistema de transporte, proyecto definitivo y programa final, y por último, los cambios de proyecto. En el artículo 86, el Ministerio de Transporte elaboró el registro en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema Público de Transporte Masivo de Pasajeros. En el artículo 89, trata acerca del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, dictará un término de 1 año las reglamentaciones que correspondan a cada uno de los medios de transporte para acogerse a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Muchas gracias.